5 de la tarde con 11 minutos, seguimos aquí en Pauta 100.5 y Pauta.cl haciendo la invención del futuro y bueno, ya es hora de comenzar nuestra conversación, nuestra entrevista del día de hoy con nuestro invitado de lujo, el señor Alejandro Ramírez, director del Núcleo Milenio de Modelos Estocásticos de Sistemas Complejos y Desordenados y organizador de este proyecto de libros. Además es profesor de la Universidad Católica, de la Facultad de Matemáticas, estos libros que son una colección de títulos donde, de alguna manera, y tomando en consideración, ¿no es cierto?, a distintas personalidades femeninas, la idea es quitarle el miedo a los niños para estudiar matemáticas. ¿Es así, no? En parte, En parte sí. Ahora, Alejandro, antes de entrar de lleno en el proyecto, que me parece fascinante, estuve hojeando los libros durante el fin de semana, son unas ediciones muy bonitas, muy abiertas, ¿no es cierto? No son solamente para niños, son para cualquier persona, y que tocan temas súper específicos respecto a distintas personas que estudiaron matemática en su vida. Pero antes de eso necesito preguntarte necesariamente esto de la dirección de este núcleo milenio que tú estás dirigiendo, que es de modelos estocásticos de sistemas complejos y desordenados, que son un poquito poco común, un poco, ¿no? ¿De qué se trata Bueno, en realidad, esta especialidad? en el ámbito de ciencia más exacta, probablemente el título no es tan poco común, por un lado. ¿Ya? Este es un proyecto que reúne a varias universidades, pero principalmente a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile. Hay investigadores de ambas universidades. Y el título describe la investigación que hacen la mayor parte, bueno, todos los miembros, que somos todos, bueno, todos somos matemáticos que trabajamos en modelación de fenómenos que son, en cierto modo, complicados de describir porque hay muchas complejidades, eh, eh, involucran mucho desorden, se podría decir, y es muy natural para modelar esos fenómenos usar modelos con una componente importante de aleatoriedad. O sea, estocásticos. Estocástico, que es el sinónimo de aleatorio. Perfecto. Ya, a eso queda un poco más claro. Ahora ya centrémonos un poco en este bonito proyecto, ¿no es cierto?, impulsado por la iniciativa científica Milenio, ¿no es cierto?, que son libros diseñados por la ilustradora Paloma Valdivia y creados por investigadores de este núcleo Milenio, ¿no es cierto?, donde se repasan las biografías, en este caso, de 3 personajes revolucionarios de este campo científico, particularmente de las matemáticas, con la idea justamente de hacerle perder el miedo a los niños a las matemáticas. Acá yo creo que caigo justamente en ese saco porque si bien no es que le tenga miedo a las matemáticas, le tenía miedo más bien a las notas que me ponían en las pruebas de matemática. A mí la matemática como estudio de los números y todo lo que está involucrado con ellos, me gustaba, me parecía fascinante. Sin embargo, a la hora de los cubos, lamentablemente mi cabeza, que finalmente me tiraba más para el lado humanista, no logró. A mí me hubiera encantado ser ingeniero, por ejemplo, pero mi cabeza y mi formación me llevaron para otro lado. Ahora, efectivamente existe un cierto miedo como ramo, digamos, en el colegio sobre las matemáticas justamente por la complejidad que muchas veces puede tener. A diferencia, por ejemplo, de otros ramos que son más de memorización, ¿no es cierto?, más de comprensión de lectura, la matemática tiene un componente totalmente distinto en ese sentido y lo que puede generar, entendiblemente, ¿no es cierto?, cierto temor a los niños que cuando están en el colegio. ¿Cómo lo ven ustedes todo este fenómeno? Bueno, quizás primero quisiera decir que el proyecto en parte, claro, es para, como dices tú, que los niños en el colegio le pierdan el miedo a las matemáticas, pero yo diría es bastante más amplio el objetivo, es más bien introducir o dar a conocer las matemáticas, porque yo creo que es como un vacío que existe, se podría decir en gran parte en ciertos ámbitos de la literatura. ¿Ya? Quizás más especializada no, pero a nivel escolar yo creo que prácticamente no hay libros sobre la vida más que sobre el contenido mismo de científicos. Claro, de lo que hay alrededor De de la científicos, razón científicos más en el área de ciencias naturales y menos aún en ciencias exactas. Entonces, Claro. sean mujeres o hombres, no hay prácticamente nada. Entonces, es como que es como abrir un poco la visión de los niños en el colegio sobre qué es la matemática.
y más que solamente quitarles el miedo, se podría decir. ¿Cómo nació este proyecto? Cuenta un poco mientras yo muestro en pantalla algunos de los ejemplares de esta colección. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, digamos, nosotros somos un grupo de investigadores, como decía, de varias universidades que hace el año 2013 ganamos un proyecto de la Iniciativa Científica Milenio que financia investigación de alta calidad para grupos de investigadores en ciencias naturales. Ya. Y felizmente la Iniciativa Científica Milenio exige, como parte de las actividades que tenemos que hacer, que nosotros nos preocupemos de tener, digamos, de crear una iniciativa para difundir lo que hacemos para el público general. Ya. Y bueno, las matemáticas en sí tienden a ser de bastante difícil acceso, yo diría, más que otras disciplinas quizás científicas. Estamos de acuerdo. Entonces no tenía mucho sentido hacer una serie, o sea, lo de la serie de libros es una idea que surgió quizás el segundo año, pero no tenía sentido hacer una serie de libros sobre la investigación que nosotros mismos hacemos. Correcto. Eso. Estamos yendo en esa dirección, se podría decir. Va a aparecer un libro pronto del profesor Gregorio Moreno, editado por la editorial Catalonia, sobre probabilidades. Ya. Para público general. Pero es el gran detalle, sí, para público general. Sí, para público general. Pero como que antes de eso dijimos, en realidad hay una cosa mucho más de fondo, que es lo que decía antes, en fondo, dar a conocer las matemáticas, qué es lo que hace un matemático, cómo es la vida de una persona que se dedica a las matemáticas, qué tipo de cosas puede descubrir, y por eso que salió la idea de financiar, de crear esta serie de libros. Y bueno, y eso se juntó con la iniciativa de incentivar a las mujeres, sobre todo, a que se dedicaran a la matemática. Y voy a agregar lo último, que tuvimos mucha, no sé si entre suerte y también la persona que partió con esto, que es Consuelo Tiers, que ahora se encuentra, no sé si estará mirando el programa o alguna vez lo vea, pero ¿sí? Ella se encuentra haciendo un doctorado en ciencias políticas en Escocia, en Edimburgo ahora. Ella era la administradora del núcleo y fue uno de los motores de esta iniciativa. Ella tuvo una muy buena idea de recomendarnos a Paloma Valdivia. Entonces yo creo que digamos, el alma del libro es la ilustradora, Paloma Valdivia. Sí, las ilustraciones de hecho son sumamente bonitas. Sí. Ahora, dentro de los 3 libros que están editados ya está la ucraniana Olga Oleinik, la iraní Mariam Mirzakhani y la alemana Emmy Noether, que son las primeras protagonistas de esta entrega, que está orientado, según veo acá, a niños y niñas de entre 6 y 10 años, aunque el público en general de cualquier edad puede entrar a leer y conocer más sobre la vida de estas autoras. ¿Por qué se eligieron particularmente estas 3 matemáticas? ¿Fue por algo en particular? Bueno, yo diría que hay mucha más, digamos, lamentablemente hay más cantidad de matemáticos varones conocidos, famosos, que de matemáticas mujeres. Y en cierto modo uno tiene que hacer un trabajo de levantar a algunos personajes que no eran tan conocidos. Yo diría que Olga Oleinik es un poquito eso. Es menos conocida que Emily Noether y Mariam Mirzakhani, a pesar de que es muy famosa. Todos los matemáticos, digamos, casi. Claro, todos los matemáticos la conocen. Entonces, los primeros, digamos, Emmy Noether es como un símbolo de quizás de lo lejos que puede llegar a una mujer en las matemáticas, y un personaje que tuvo que pasar por muchas dificultades en ese sentido, en Alemania, a principios del siglo XX sobre todo. Entonces era muy natural elegir a Emily Noether. Y Mariam Mirzakhani fue... yo creo que el profesor Gregorio Moreno fue quien empujó bastante a este personaje, que es como la contraparte, en el sentido de que es una mujer, era una mujer destacadísima en las matemáticas, pero muy reciente, y cuando nosotros tomamos la iniciativa de crear este texto sobre Mariam, ella aún estaba viva. Ya. Y de hecho nosotros no sabíamos que estaba enferma. Tratamos de contactarla y el libro se terminó y unos meses después falleció. Después
digamos, uno de los miembros del grupo se contactó con gente de Stanford y supimos que eso era lo que ella, digamos, que estaba enferma hace varios años. Pero era muy natural también elegir a Mariam porque Mariam es la primera mujer que ganó la medalla Fields el año 2014. Y bueno, la medalla Fields no es exactamente el análogo del premio Nobel. Quizás, no sé si tú sabes, pero no existe premio Nobel en matemáticas. Sí, claro. Pero hasta el año 2001 la medalla Fields era lo más parecido al premio Nobel de matemáticas, con la restricción de que lo entrega quién el premio. La digamos, Unión Matemática Internacional. Ya. Se entrega en el Congreso Internacional de Matemáticas, que se efectúa cada 4 años. Y en general ganan 2 o 3 personas la medalla Fields. Uno de los requisitos para ganarla es ser menor de 40 años. Lo que pasa es que la matemática quizás tiene algo parecido a la poesía, por lo que he escuchado, tiende a ser algo, o se creía, o quizás eso está cambiando, creo yo, pero donde la gente tiende a tener mayor rendimiento mientras más joven es. Ya, tiene cierto sentido. Hay algunos casos famosos, como el de Évariste Galois, un matemático francés que es fundador de todo lo que es el álgebra moderna y que falleció a los 21 años. Ya. Quiero decir que es como, no es algo solo, es algo empírico en cierto modo. Así que, ahora, Alejandro, para ir redondeando, porque ya nos pilló la hora y tengo todavía 20 preguntas más que hacerte, pero lamentablemente ya no está viendo la hora. Muy rápidamente, por lo menos acá en Chile, en términos de lo que es el gremio de las matemáticas, ¿cuál es el porcentaje entre hombres y mujeres que hay acá? No manejo la cifra, pero debe ser bajo el porcentaje de mujeres. Ya. Junto con física probablemente somos las ciencias donde menos mujeres hay. No sé si estamos mejor o peor que física, la verdad. Pero ojalá entonces que esta iniciativa comience a revertir esa tendencia. Sí. ¿Estos libros dónde se pueden encontrar? Estos libros aún no se pueden encontrar en las librerías tradicionales. Estamos trabajando para que eso ocurra. Luego pronto se van a reeditar y distribuir en librerías, pronto, no sé, de aquí a un año, en librerías a nivel nacional. Pero por lo pronto se pueden encontrar de manera digital, tengo entendido. De manera digital se pueden encontrar y bueno, nosotros tenemos varias copias impresas en la Facultad de Matemáticas que están ahí. Bueno. Por si hay interés, digamos, que la gente que se quiera acercarse y quiera conocer más sobre este interesante proyecto. Alejandro Ramírez, director del Núcleo Milenio de Modelos Estocásticos de Sistemas Complejos y Desordenados, organizador de este proyecto de libros sobre grandes matemáticas, de mujeres matemáticas en el mundo, ¿no es cierto? Con la idea, entre otras cosas, de hacerle perder el miedo, ¿no es cierto?, a los niños en el colegio sobre las matemáticas. Ojalá hubiese tenido yo. Nosotros ya comenzamos a despedir esta edición de La Dimensión del Futuro. Son las 5:25, pero los invito a que sigan en la sintonía de la 100.5. Ya viene Gabriel Ormaechea con Voces de la Gran Ciudad. Los vamos a dejar con música, ¿no es cierto? Sí. Con Happy de Pharrell. Y nosotros, por supuesto, nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 4:30 de la tarde, en una nueva edición de La Dimensión del Futuro, como siempre, por pauta.cl y pauta 100.5. Buenas tardes, muchachos, y nos vemos. Chau, chau.